Bueno, en la última clase, la semana pasada no hubo, sí, este, pero en la clase anterior, sí, en la semana anterior, habíamos estado viendo lo que era, por ejemplo, caída de tensión en el momento de arranque, visto con un osciloscopio, que es esta imagen que vemos acá. Habíamos dicho que también un osciloscopio nos podía medir la compresión. O sea, no el valor en sí del valor de compresión, sino por el balance de compresiones de los cilindros. Ya que en este caso, en esta señal que estamos observando en pantalla, vemos que teníamos los 12 voltios y medio. Recuerden que un osciloscopio siempre en el eje vertical te va a mostrar voltaje y en el eje horizontal el tiempo. Tanto el voltaje como el tiempo podemos, ya el osciloscopio tiene divisiones, y podemos setear nosotros con una perilla, con un control, con un botón, qué tiempo queremos darle de duración a cada una de esas divisiones. En el caso del eje horizontal, y qué voltaje quiero darle yo a cada una de esas divisiones. ¿Sí? Y cuando queremos ver este tipo de señales, de lo que pasa con el voltaje en el momento de arranque, el voltaje de batería, tenemos que poner 1 segundo por división, 2 segundos por división, como para que me dé tiempo a darle arranque y que se pueda visualizar la señal. ¿Sí? O sea que la mayoría de las mediciones que hacemos con un osciloscopio, las escalas de tiempo son diferentes. Si yo quiero ver un pulso de inyección y pongo 1 segundo por división, en 1 segundo hay 7 inyecciones cuando el auto está en ralentí. Entonces tendría por cada una de esas divisiones, tendría 7 pulsos de inyección, sería imposible visualizarlo. ¿Sí? Pero para lo que es la condición de arranque, sí, podemos verlo. La caída de tensión de la batería. Entonces lo que teníamos acá, antes de explicar lo de la compresión relativa, es que teníamos la tensión de batería, le damos arranque de una gran caída de tensión. Si yo le pregunto, ¿qué voltaje hay acá, en este punto más bajo de esta señal de voltaje de batería? ¿Qué voltaje hay ahí? Pregunta para ustedes, Eric, Federico, Martín. Tendríamos, si cada división, primero, acá están 12,5. Si acá tuviéramos 2, 4, 6, 8, 10, 12, y sí, está más o menos en 2 divisiones, en 2 volts cada división, ¿sí? Porque 12 sería acá, 12,5. Tendríamos más de 12,5. Estaría ahí algo mal aquí, ¿sí? Pero si esta línea estuviera en 12,5, estaría un poquito más abajo, más cerca de 12. Tendrías 2, 4, 6, 8, 10. Está por debajo de los 10 voltios, ¿sí? Igualmente, los osciloscopios tienen, cuando hay dudas así o no hay mucha precisión, una función que es cursor. O sea, ponerle, decir, bueno, desde acá, desde el 0 hasta este punto, ¿cuánto hay en voltaje? Y directamente te da el valor numérico, ¿sí? Para no estar así haciendo cálculos aproximados. Igualmente para esto no hace falta tanta precisión, ¿sí? Pero nos podemos ayudar de esa función. Acá voy a apagar la estufa porque acá debe estar haciendo 7 grados. Entonces, teníamos la tensión de batería, se cae la tensión por debajo de los 10 voltios, y una vez que empieza a moverse el motor de arranque, consume menos corriente, produce menos caída de tensión y empiezan las compresiones. Cada vez que hay una compresión, hace fuerza el motor, se frena el motor de arranque, está más tiempo en corto cada espira y por lo tanto eso produce una caída de tensión. Cuando pasa la compresión, se alivia, digamos, el consumo eléctrico del motor, entonces vuelve a subir la tensión. Hay algo que tenemos que tener en cuenta en este caso de consumo del motor de arranque.
Con mucho consumo va a generar una caída de tensión. Poco consumo va a tender a que el voltaje sea el de la fuente, el voltaje de batería. Entonces acá habría una compresión, 2 compresiones, 3 compresiones, 4 compresiones. Eso de las 4 compresiones sucedió en una vuelta de motor, ¿no? 4 compresiones por los 4 cilindros. Y después ya arrancó y quedó con la tensión de 13,8, 14,2, que sería la tensión de batería con motor en marcha. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero que arranque el vehículo? Le desconecto el sensor de RPM, si está fácil de desconectar. O la bobina de encendido. O la ECU, si lo que esté más cerca como para que el motor no arranque. A mí lo que me interesa ver es en la batería, darle arranque durante 10 segundos, por ejemplo, para que me quede haciendo esta oscilación, ¿sí? O sea, va a levantar y después va a quedar en un lugar donde va a quedar las oscilaciones de los 4 cilindros. Entonces yo en esa observación, ¿sí? Esto quedaría, va a ser difícil dibujarlo, pero vamos a hacer el intento. Vamos a dibujarlo en rojo. ¿Sí? O sea, una vez que arrancó empieza a haber oscilaciones. Lo voy a hacer más separado porque dibujar acá no es tan fácil. Y de repente tenemos esto, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, esto es, la primera es una compresión de un cilindro. No puedo identificar todavía cuál es. Yo puedo usar un segundo canal para poner la señal del sensor de fase. La señal del sensor de fase da la compresión del cilindro número 1. Entonces, si tengo en otro canal el sensor de fase y el sensor de fase disparó justo la primera compresión, yo hago eso un inductivo, que es una señal tipo así, ¿no? Entonces yo ya lo tengo sincronizado, sabiendo que este es el 1, el próximo es la compresión del 3, el próximo es del 4, y el próximo que tendría que haber estado acá no está, es la del 2. El 2 no tiene compresión. Yo con este gráfico, porque esto se va a repetir varias veces, siempre tendría que ser el mismo patrón, ¿no? Que siempre me está faltando el cuarto pulso y está demasiado grande el anteúltimo, está más abajo. Que esté más abajo el pulso significa que ese cilindro tiene mayor compresión o menor compresión. Otra pregunta para usted. Hoy los voy a hacer participar. Tiren, tiren. Los demás también arriesguen. Vamos a empezar con las apuestas. Más caída de tensión, más fuerza tiene que hacer el motor de arranque. Por eso, más caída de tensión es porque más fuerza está haciendo el motor de arranque. O sea, más fuerza se frenó más. Si se frenó más es porque hay mucha compresión en ese cilindro. O sea, que haya más compresión de lo normal es medio difícil. Lo que me estaría diciendo acá que los otros 2 cilindros anteriores tienen menos compresión que el tercero. Y el cuarto cilindro, en el orden que después corresponda, ¿no? No estoy hablando del orden de los cilindros en sí, sino en el orden de las señales. 1, 3, 4, 2, y correspondiera a que la primera tomada de ahí, ¿sí? Corresponda al cilindro número 1. Entonces el 1 tiene compresión. El 2 tiene la misma compresión que el 1. No sé el valor. Todavía ni sé si es buena o mala. Pero el tercero me dio un valor mayor. Siempre se va a tomar la relación al que te dé una altura mayor de la caída de tensión. Porque ese cilindro es el que mejor compresión tiene. Si ese cilindro tiene compresión y no puede haber una condición donde tengas más compresión en un cilindro. Bueno, sí podría haber si el pistón fuera más alto, por ejemplo, pero es medio raro que en el armado del motor hayan puesto 3 pistones iguales y uno diferente. Pero teniendo en cuenta lo normal, que es que los 4 pistones estén en condiciones, el cilindro que más caída de tensión produce, que es el que más compresión tiene, es tomado como el patrón. Si después tengo
uno que está un 10% más bajo, ¿sí? Un 20%, un 30%, o sea, es relacional el cilindro que mejor compresión tiene. Podemos llegar a confundirnos con esto de la compresión dinámica de cilindros, ¿sí? El balanceo del motor. Cuando, por ejemplo, están los 4 cilindros con baja compresión iguales. Entonces yo veo la señal que me está dando el osciloscopio, veo las oscilaciones, están las 4 iguales y ya está bien. No, puede estar las 4 bajas. Convendría medir con el compresómetro por lo menos una. ¿Sí? Esto es para hacer una prueba rápida de balanceo. Balanceo significa ver la diferencia que hay entre las compresiones de los diferentes cilindros. Si están los 4 parejos, pero no sabes si los 4 parejos están bien o están bajos. ¿Sí? Por eso hay que tomar por lo menos la compresión de un cilindro. Y la ausencia de la caída de tensión es que no hubo compresión en ese cilindro. Por lo tanto, es una buena ayuda. Me serviría, no tuve que abrir el motor, no tuve que sacar una bujía, no tuve que hacer nada para saber cómo está de compresión. Hay 2 cosas que nos permiten ver principalmente el estado de motor. Uno es esto, compresión dinámica de los cilindros o balanceo. Y la otra es cuando querés ver, por ejemplo, si hay un problema de válvulas, un problema de válvula de emisión, válvula de escape, obstrucción en el escape, que no lo tomás desde la señal de voltaje, lo que pasa con la caída de tensión de la batería, sino que lo tomás del sensor MAP. ¿Qué pasa con el vacío? El MAP termina siendo un vacómetro. Nada más que en vez de moverte una aguja, ¿sí? Como los manovacómetros o vacómetros que existen en el mercado para la línea automotriz, estás viendo una línea. Sabemos que el MAP a presión atmosférica te da 4 voltios, 5 voltios, dependiendo del MAP, y es constante. Pero cuando le das arranque, lo que va a detectar es el vacío que succiona cada pistón. Lo que pasa es que una vez que está en marcha, va muy rápido y es muy difícil por ahí darse cuenta. Pero en el momento de arranque yo puedo ver qué pasa con las válvulas de admisión, por ejemplo. Supongamos que alguna no cierra bien. Entonces yo le estoy dando arranque, el motor se está comportando como una bomba de vacío. Supongamos que hicimos lo mismo, desconectamos la bobina de encendido. Yo prefiero desconectar los inyectores. La bobina de encendido no me importa, ni para la compresión dinámica, ni para detectar problemas de válvulas usando al MAP como un vacómetro. ¿Por qué? Porque si vos cortás la bobina de encendido, sacaste la ficha de la bobina pues estaba fácil, lo que va a pasar es que va a seguir inyectando. Y si inyecta, está llenando los cilindros de nafta, de gasolina. Que ese no sería el problema, porque de última abre la válvula de escape y escupe la gasolina hacia el escape. Bueno, sería un problema porque se empieza a acumular en el catalizador. En el momento que pongas la bobina y le des arranque, primero va a arrancar súper ahogado, y cuando arranque puede hacer una explosión en el caño de escape porque está lleno de combustible también el catalizador. Lo puedo dañar. Pero al margen de eso, de descortar la bobina pero no los inyectores, parte de ese combustible que se está llegando a la cámara de combustión sin explosión porque desconectamos eléctricamente la bobina, la desconectamos eléctricamente o sacamos los capuchones o los cables de bujía, que no lo recomiendo. Cuando yo saco solamente la bobina y dejo los inyectores puestos, parte de ese combustible se va a ir a filtrar entre lo que es la camisa y los aros. Se va a ir hacia el aceite, voy a contaminar el aceite. Y aparte se lavan los aros. Al lavarse los aros se quedan sin aceite. Y al quedarse sin aceite se cae la compresión. Entonces, o corto la señal de RPM, que me corte todo. ¿Sí? Busco la ficha, o los Fiat
y en muchos Chevrolet la señal del sensor de RPM está tomada desde la polea del cigüeñal, entonces está fácil la ficha. A veces viene el cable del sensor, va para arriba y se va por arriba de lo que sería la tapa de válvulas, la tapa de balancines, sobre lo que es el engranaje del árbol de levas, ¿sí? O sea, pasa por arriba y ahí tenés la ficha del sensor, entonces es más fácil desconectarla desde ahí. Y si la EQ está a mano, desconectar la EQ. Miro que la EQ para lo del voltaje. Si desconecto la EQ para lo del MAP, para medir si hay problemas de válvulas y esas cosas, no me serviría porque me quedo sin señal de MAP. Pero por lo menos, si en lo posible, desconectar los inyectores, puedes conectar la bomba de combustible. Pero eso va a depender de cada coche. Cada coche va a tener algo más fácil que desconectar. Algunos saco el fusible de la bomba y ya con eso puedo hacer la prueba tranquilo. O sea, al desconectar el fusible de la bomba, si hubo presión remanente, yo le voy a arranque y el auto va a arrancar hasta que se agote ese combustible. Entonces se para el motor y bueno, yo ahí ya después puedo hacer la prueba. Pero fíjense qué cosas se puede hacer con un osciloscopio. Medir compresión dinámica, medir el estado del vacío del motor para ver un problema de válvulas. Tal vez no pueda, bueno, con respecto al vacío, con el MAP sí puedo hacer una conversión de acuerdo al voltaje. Cuánto vacío está dando cada bombeada de motor cada vez que baja un pistón para cada cilindro. Y si tengo que tomar la referencia, puedo usar la señal de fase también. ¿Sí? Cosas interesantes, mirando puntualmente las señales. Habíamos dicho que otra cosa que se puede observar con el osciloscopio son las interferencias. Si yo le estoy dando arranque y ya solo con medir el voltaje de batería veo picos por todos lados, esos picos en el momento de arranque podrían ser de problemas de encendido y se esté metiendo corriente parásita por descarga de alta tensión en la línea de 12 voltios, pero también puede ser debido al motor de arranque, ¿sí? Que son esos vehículos que por ahí le das con la llave gira rápido el motor, pero no arranca. Y cuando vas a tomar una señal con osciloscopio, te encontrás que hay un montón de interferencia. Ya habíamos dicho que podía ser los carbones que tienen demasiado contenido de cobre, poco de carbón, entonces tiene un rozamiento mayor, ese rozamiento mayor genera que rebote por en el colector, eso genera arcos voltaicos y esos arcos voltaicos a su vez generan interferencias y esas interferencias se meten en diferentes señales, sonda lambda, sensor de RPM o incluso en mediciones de voltaje de alguna línea, ¿sí? Por eso también es importante el osciloscopio, porque no hay otra forma de mirar interferencias. Una forma, por ejemplo, para la parte de encendido, cuando estaban con mucha luz las bujías, o el auto lleva bujías resistivas y le pusieron bujías convencionales, o hizo un salto en los cables o en los capuchones de bujía, o la bujía está mal. Antes de poner el osciloscopio, acuérdense que tenemos que verificar que no haya fugas hacia el exterior del cable de bujía o del capuchón. Cuando conecte el osciloscopio, por ejemplo, para el primario de bobina, puede haber un arco voltaico hacia la punta de prueba del osciloscopio y terminar quemando el osciloscopio. Es la única. El gran enemigo del osciloscopio es la alta tensión de la bobina de encendido. ¿Está? Entonces hay que hacer una prueba antes de que no haya una fuga. Que dijimos que lo hacíamos con una herramienta muy sencilla, un destornillador aislado en el mango con un cable puesto con un cocodrilo masa y pasarlo por los capuchones de bobina, por los cables de bujía si tuviera, y ver si en algún momento se descarga una chispa a través de eso. Entonces tiene fuga, ese no le pongas un osciloscopio. ¿Sí? Al primer de bobina. El resto sí. O sea, por más que
Supongamos que esto en vez de ser el voltaje de batería fuera la señal del TPS, ¿sí? Y estoy midiendo y veo picos de interferencia por todos lados. Bueno, lo puedo medir que esa interferencia, en realidad el problema no es la interferencia para un osciloscopio, sino es que se descargue la corriente del secundario de bobina, que es otra cosa, que la chispa quiere saltar a más, está muy resistivo, porque la luz de bujía está en 3 milímetros, entonces salta el primario está conectado a la EQ. Puedo quemar la EQ y también puedo quemar el osciloscopio, si lo estoy viendo con una pinza capacitiva, lo que pasa con el secundario o a veces puesto en el primario. ¿Sí? Y dando primario encendido también puedo dañar el osciloscopio. Por eso hay que hacer la prueba de fugas antes, ¿sí? De acercarle algo metálico al negativo de bobina si está expuesto, sin tocarlo, para ver con respecto a masa, para ver si hay un salto de chispa ahí. Bueno, perfecto. A ver, estábamos con el sensor de RPM, ¿no? Comprobación del sensor de RPM inductivo. Sabemos que los sistemas de inyección, con respecto al sensor de RPM, sensor de velocidad del motor, hay principalmente dos tipos. Los inductivos, que son la bobina con el imán, y los de efecto Hall. Vamos a empezar con el RPM inductivo. También deberemos tener en cuenta que en el circuito o el sensor pueden fallar por cambios de temperatura. Esto lo hemos hablado, es decir, un sensor puede funcionar bien en frío y a tomar temperatura del motor, cortar o deformar su señal y viceversa. ¿Cuándo vamos a tener que diagnosticar el circuito del sensor de RPM? Bueno, que cueste mucho arrancar, que arranque y se pare, que en marcha se pare o tiende a pararse, que cuando acelero corcovea, hay cortes, cuando desacelero el motor se para. Hay un montón de veces que la falla puede ser producida por la señal del sensor RPM. Entonces, primero, respetando las reglas famosas de oro, la señal se tiene que medir a donde llega, se miden en los pines de la computadora, pues ya salen del sensor a la EQ, ahí pongo los cables del osciloscopio. Y segundo, que la falla esté presente, ¿sí? Porque si de repente el cliente se queja que cada vez que levanta el pie del acelerador, cada tanto levanta el pie del acelerador y el motor se para, uno dice, bueno, si el motor se para, puede estar el cuerpo mariposa sucio, puede haber una fuga en la admisión, que empobrezca demasiado la mezcla y cuando se restaura el pulso de inyección en una desaceleración, no alcanza, hay mucho aire, poca nafta y se termina parando. Puede ser un problema del MAP también, hay un montón de cosas que pueden hacer esa falla. Pero también puede ser el sensor de RPM, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que llevarlo a esa condición donde hace la falla para estar midiendo. Porque si no hace la falla y yo estoy midiendo, me va a dar bien porque la falla no está presente. Habíamos dicho que el osciloscopio tiene una pequeña ventaja, una pequeña gran ventaja con respecto a otros instrumentos, como por ejemplo el multímetro y el escáner. Uno por la velocidad con que toma las muestras, la cantidad de muestras por segundo. Otra porque podés dejarlo registrado. El momento que hizo la falla, tocas un botón y te queda congelada la imagen y la podés estudiar con detenimiento. Y hay una tercera ventaja, que es que por ahí podés capturar una señal que se deforma, está fuera de lo normal. El auto no hizo ninguna falla, pero se capturó algo que no debería estar, una deformación de una señal. Entonces, osciloscopio. Si ahí no habría alternativa. Aparte, la señal del sensor de RPM es una señal que nosotros llamamos de barrido rápido. Barrido lento es cuando me dice un TPS, un sensor de temperatura de agua, sensor de temperatura de aire, una sonda lambda. Esas son señales lentas, donde vos se te hace el osciloscopio 1 segundo por división. Pero después, como la señal de RPM, el pulso de inyección, el pulso de encendido, el comando
a una mariposa motorizada, el motorcito, la señal que manda la eco al motorcito. Esas son señales rápidas, de barrido rápido. Ahí tenés que setear el osciloscopio a 1 milisegundo por división para ver no tantas señales en pantalla, estarían todas comprimidas y pondría 1 segundo en vez de 1 milisegundo. Y otra cosa, por la forma en que trabajan los osciloscopios digitales, que hoy en día son todos, ya de rayos catódicos, esos analógicos no los usa nadie, cuando vos pones mucho tiempo por división, la señal que dibuja en pantalla no es muy correcta. O sea, si yo hago eso de decir, bueno, seteo 1 segundo por división la pantalla del osciloscopio. Cada división tiene 1 segundo. Y lo pongo en el pulso de inyector. Dijimos que en un sistema secuencial tiene 7 inyecciones por segundo. En un simultáneo de agrupos tiene 15 inyecciones por segundo. En esa escala, por capacidad del osciloscopio, puede ser que no registre bien cada una de las señales. Entonces vos ves que de repente hay 3 pulsos de inyección y uno se cortó. Pero está todo comprimido en una sola división. O tenemos las 7 señales, 5 señales están bien y 2 tienen menor altura. Bueno, eso puede ser un tema de error de muestreo del osciloscopio. ¿Está? Pero si pones 1 milisegundo por división para ver señal de RPM, pulso de inyección, pulso de encendido, no hay error porque está hecho el osciloscopio para esas velocidades de muestreo. Bueno, había dicho también que los sensores de RPM inductivos tienen la particularidad de generar una amplitud, voltaje de pico a pico, en este caso, que aumentar las RPM. Hablamos un par de casos de problemas de un Corsa 8 válvulas con un Delco Blue que se rompió el soporte de aluminio, lo pegaron con Poxipol y se alejaba cuando empezaba a vibrar el motor, que lo acelerabas a las 3000 RPM, se empezaba a alejar tanto el sensor de la rueda dentada, el paso de los dientes, que se debilitaba tanto la señal, porque cortaba menos líneas de fuerza su imán, que se caía de RPM. Pero acá ese RPM se acercaba de vuelta el sensor a la rueda dentada y volvía a generar, entonces queda limitado a 3000 RPM. ¿Sí? Además, por su diseño, intensidad de campo magnético del imán, cantidad de espiras del bobinado, luz de entrada y hierro elegida entre el sensor y la rueda dentada, la amplitud difiere de un sistema a otro. O sea, ¿qué voltaje genera un sensor RPM? A veces que no tenemos valores numéricos es puntuales. ¿A qué me refiero? A que vos vas a conectar un auto que directamente no arranca. Y vos vas a conectar la punta de medición del canal 1 del osciloscopio, la señal. Donde llega la señal es en la ECU. Se mide en el pin de la ECU con todo conectado. Y el otro pin al otro cable donde llega hacia otra señal, el otro cable del sensor de RPM inductivo. El tema es que me da una señal, si la veo, cuando le doy arranque veo los pulsos que genera el sensor de RPM, pero no sé si la amplitud está bien o está mal. Entonces nosotros tendríamos parámetros, es decir, ¿cuál es el valor mínimo que tendría que generarse de señal del sensor de RPM, la amplitud, la altura de la señal, y cuándo decimos que está bueno y cuándo decimos que está malo? El tema es que hay muchos diseños de sensores. Lo que sí tenemos es un margen. Yo no he visto ningún sensor de RPM, ninguna marca, ningún modelo, que en el momento de arranque tenga menos de 1 volt de altura. Ojo que si vos pones a medir un osciloscopio y un tester, y el tester lo pones en voltaje corriente alterna, habíamos dicho que la señal de ser sinusoidal de RPM no es una señal, digamos, de voltaje corriente alterna. Es una corriente alternada, sí, perfecto, pero bueno, tiene 60 dientes, le falta uno.
Y aparte que trabaja con una frecuencia alta, comparación de la corriente alterna domiciliaria de 50-60 pulsos por segundo, que es la que los testers están hechos. Entonces, un tester, un multímetro, midiendo un voltaje de corriente alterna, en el momento de arranque te puede dar un valor de voltaje, que es un promedio calculado que generalmente está en la tercera o cuarta parte de su valor real. Uno de los motivos es el siguiente, a ver si tengo una señal más adelante, que al no ser una señal de RPM, no tengo nada para mostrar, al no ser una señal de RPM limpia, o sea, limpia, sinusoidal perfecta, o sea, sinusoidal perfecta es esto, más o menos, ¿sí? Y de repente vos por el sensor de RPM tenés esto. Eso no es sinusoidal, este es el otro pulso. Entonces, si fuera sinusoidal perfecta, vos ves que la montañita positiva es igual a la montañita negativa, ¿sí? Entonces el tester puede hacer un cálculo de la amplitud, el voltaje, bastante preciso. Pero en este caso, el pico de tensión para arriba, si bien es igual al de para abajo, hay mucho tiempo que permanece con 0 voltios. Entonces ese tiempo de permanencia con 0 voltios en mediciones contadas por multímetro hace un promedio. Dice, bueno, acá me di un volt, acá me di 0, 0, 0, 0, 0, 0 y acá volví a medir un voltio. ¿Cuánto es ese valor? Y te hace un promedio. 1 más 0 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 más 1. Supongo que tomó 10 muestras. Y, o sea, ese voltaje dividido la cantidad de muestras. La mayoría de las muestras dio 0, así que dar un voltaje muy pequeño como promedio de la señal. En cambio, el osciloscopio, al mostrarte con lapsos de tiempo mucho más cortos las fluctuaciones de voltaje, te dibuja los puntos en pantalla que son prácticamente reales. Entonces vuelve a ganar el osciloscopio al multímetro, ¿sí? Entonces, se aumenta la RPM de rotación de cigüeñal, además por su diseño, intensidad del campo magnético del imán, cantidad de espiras bobinadas, puede cambiar la amplitud. Lo que sí que ningún sensor de RPM, dividido con un tester, con un multímetro, tiene que tener menos de 200 milivoltios de altura. Mientras que si lo mido con un osciloscopio, ningún sensor de RPM tiene menos de 1 voltio de altura, ¿sí? Eso es lo que podemos tomar para generalizando. Si yo voy a uno de la línea Renault, estos sensores que tienen 120 ohmios que le decimos el avioncito, Clio, Renault 19, puede haber Megane también. Y le doy arranque, veo que hay 1 voltio de altura en el momento de arranque, 200-300 RPM de arranque. Medido con osciloscopio, ¿sí? Y para ese caso está bien. Ahora voy a un Ford Fiesta, viejo, ¿sí? Con sistema S5, motor Rocan, por ejemplo. Le doy arranque y tengo, en el momento de arranque, porque tengo 20 voltios de altura. O sea, uno no llega a tener 1 voltio y el otro tiene 20. ¿Cuál de los dos está mal? No, cada uno tiene su diseño de tipo de sensor, luz de entrehierro, capacidad del imán, cantidad de espiras, alambre de cobre, ¿sí? De qué tipo de sección tiene el alambre de cobre, ¿sí? Entonces todo eso va a hacer que cambie de uno a otro. Ahora, si en un Fiesta con sistema S5, que lo normal de momento de arranque es de 20 voltios, tuviera 1 voltio, el Fiesta no va a arrancar. Pero un Renault Megane que utiliza ese sensor de RPM inductivo de 120 ohmios, mientras le da arranque tienen 1 voltio y ese sí arranca, porque son diseños diferentes. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál sí, cuál no? Bueno, es bastante complejo. Lo complejo lo hace la cantidad de vehículos. Ya sabemos, para los que estamos trabajando hace tiempo, que cuanto más información tenemos, ¿sí?
A veces llega un punto que es peor porque no empiezo a encontrar nada. Y es raro encontrar como dato qué valor de amplitud, cuál es el voltaje de pico a pico que tiene que tener un sensor RPM, ¿sí? En un manual. Entonces conviene tomar nota. Si lo hice, vino el coche para hacerle un cambio de aceite y filtro. Bueno, si es tan fácil, le mido la señal de RPM y le hago una captura de pantalla o una foto o lo anoto. En el momento de arranque este auto tiene tanto voltaje, el sensor de RPM. Después con otro y hacerse una tabla, un Excel, con marca, modelo, sistema de inyección y valor, por ejemplo, de amplitud. Porque no hay. Si de repente por ahí encontrás a alguien que se tomó el trabajo de tomar en 50 coches, 50 autos, los valores o la captura de pantalla del oscilograma, pero de los 10 coches que te vinieron a vos con un problema, ninguno de los 10 son los 50 que están en esa base de datos, porque también pasa, ¿sí? Entonces uno se tiene que armar las bases de datos e ir acostumbrándose a hacer esas mediciones simplemente para formar información que después sí me va a ser súper útil. Sabiendo que un auto anda bien, habría que tomar la señal y hacer una captura, ¿sí? De cosas como esas. Hay dos cosas fundamentales que registrar. Una es la amplitud de una señal de un RPM inductivo. Ya te dije, puede variar de 50 voltios, bueno, 20 voltios en un Fiesta, 50 voltios vamos a estar regulando, a 1 voltio con un megam, ¿sí? Los dos arrancan, pero son diseños diferentes. Y la otra que hay que tomar y tomar registro y hacerse su propia base de datos es la de los sincronismos con el sensor de fase. Que uno a veces dice, bueno, tomando la señal del sensor de fase en sincronismo con la señal del sensor de RPM, que el sensor de RPM en toda la pantalla del osciloscopio de a 3 pulsos, esto es lo último que hemos visto la vez pasada, ¿no? 3 pulsos de la falta del diente, la referencia de los grados antes del punto muerto superior del cilindro número 1. Cosa que dos vueltas en cigüeñal es un ciclo completo y voy a tener una sola señal de sensor de fase si en toda la vuelta del árbol de levas tengo un solo diente, ¿no? Como registro, como referencia. Y esa señal capturada me sirve para decir, bueno, está puesto a punto o no está puesto a punto. Es relativo. Si el auto es 16 válvulas y tiene un solo sensor de fase, yo con la prueba de poner en un canal la señal de sensor de fase dentro del RPM puedo ver el sincronismo que hay entre el cigüeñal y el árbol de levas donde está ese sensor de fase. El otro árbol de levas que por ahí no tiene sensor de fase, no lo puedo ver si está a punto. ¿Está? Pero si es con árbol de levas simple a la cabeza, listo, no hay problema, tomo esa referencia y la voy guardando. Eso tenemos que hacer porque no hay mucha información. Entonces tenemos que inventarla nosotros. Y aparte que es un buen ejercicio para medida que vas haciendo mediciones, que las vas registrando, muchas veces ya te queda en la cabeza cómo es cada una. Y por lo tanto, ya acordarte. Como por ejemplo me pasó a mí con el Fiesta que tenía 20 voltios y con el Megane que tenía 1. Entonces va fácil para hacer el diagnóstico. Esto quiere decir que encontraremos, por ejemplo, en el momento de arranque, sistemas cuyo sensor RPM genera 1 voltio de pico a pico y otros en la misma condición de funcionamiento superan los 30 voltios con muy baja intensidad de corriente, ¿sí? En los ambos casos. O sea, el valor de amperaje son miliamperes, ¿sí? Pero generan voltajes a veces de 30 voltios. Y bueno, 30 voltios, un sensor tan chiquito ahí apuntando al volante. Sí, voltaje puede tener 100 voltios, pero al no tener fuerza, al no tener amperaje, no,
lo plancha cualquier cosa, ¿tá? O sea, cualquier cosa lo puede tirar. Está una presencia de humedad, una gota de agua con respecto a masa en el cable de señal, te baja el voltaje. Bueno, si la falla que usted está buscando es la detención abrupta del motor, recomiendo configurar el osciloscopio con una base de tiempo elevada. Ya hablé que había señales de barrido rápido y señales de barrido lento. Sensor RPM es una señal de barrido rápido, donde yo le dije pongamos 1 milisegundo por división. Cuando hablo de base de tiempo elevada, estoy hablando de que cada división, en vez que dure 1 milisegundo, poner que dure 5. Entonces va a estar comprimida casi 2 veces y media. Voy a tener más señales por división en la pantalla del osciloscopio para la misma velocidad de rotación del motor. Pierdo precisión porque tengo muy comprimidos cada uno de esos pulsos del sensor RPM. Tengo muchos pulsos en cada división. Pero lo gano en que estoy buscando algo particular. La detección abrupta, ¿sí?, del motor. Y a mí lo que me interesa en ese caso no es saber si la altura de todas las señales es igual, porque yo voy a buscar algo puntual. Si se rompe un diente de la rueda dentada, tendré que poner por lo menos una vuelta de cigüeñal completa, de referencia de punto muerto superior a referencia de punto muerto superior. Si yo lo que estoy buscando es que el motor se cae abruptamente, se para, yo quiero ver si la señal de sensor RPM, cuando se para el motor, esto lo explicamos en la clase pasada, se va atenuando, se va cada vez haciendo más separado porque se va frenando el motor y con menos amplitud, con menos altura. O que venía dando la señal y se cortó de golpe. Que hemos dicho que si se corta de golpe es un problema del circuito del sensor, pero si el motor se para y veo que se va parando el motor y se va atenuando la altura de esa señal del sensor RPM, no fue el sensor el que provocó el problema. Yo creo que muchas veces nos confundimos en el diagnóstico porque por ahí en la locura del taller, porque a mí también me pasa, decimos, bueno, el sensor de RPM está bien porque la resistencia está bien. Y es un grave error. Vos lo que tenés que buscar es que las señales le lleguen bien a la eco. Entonces vuelve a estar presente el osciloscopio. Perfecto. En caso que se quiera apreciar la integridad de los dientes de la rueda fónica, lo que acabo de hablar, tendremos que configurar la base de tiempo de tal forma que permita ver la totalidad de los pulsos entre dos referencias de punto muerto superior, ¿sí? Si la rueda es de 36 dientes, como en el caso de algunos Ford, fijaremos en pantalla por lo menos la visualización de esos 36 dientes. Si es de 60, que se vean los 60, siempre para ver la integridad de la rueda fónica. Por ejemplo, esto está comprimido, donde yo veo que hay un montón de pulsos más altos que los otros, ¿sí? Este pico de tensión que está acá es más alto que el siguiente, pero este está intermedio y este está por acá abajo, y este otra vez está acá, pero la mayoría tienen la misma altura, pero algunos, por ejemplo acá creo que hay uno que se fue al demonio, ¿sí? Este de acá. Y son diferentes, pero se va a perder un poco esa precisión. Cuando empiezo a poner más señales por división, se empieza a perder precisión. Pero si a mí me interesa, ¿sí?, comprimir la señal, tener muchos en pantalla para buscar una falla de que el motor se pare, lo tendría que tener por lo menos eso. Para ver la integridad de la rueda dentada, como dice acá, necesito ver sí o sí los 60 dientes. La última, si yo veo una deformación o sea, sucede la referencia del punto muerto superior y 2 dientes después, la señal es muy pequeña.
Y siempre se repite igual, ¿no? Siempre después de la referencia punto muerto superior, el tercer diente la señal es más pequeña, tiene menos amplitud. Si siempre corresponde al mismo diente, es un problema físico, seguramente la rueda dentada. Pero si veo que ese achicamiento de señal se va cambiando de posición, primero está 3 dientes de la referencia punto muerto superior, después está 15 dientes de la referencia, después se pasa a 48 dientes, pero en cada vuelta de cigüeñal cambia el que tiene mayor altura, o menor altura en este caso, ¿no? En este ejemplo. Entonces ahí yo no puedo decir que es un problema físico del diente, porque cada vuelta va cambiando la amplitud. Eso puede ser un error del aparato de medición del osciloscopio, porque puse muchos dientes o muchas señales en cada división, ¿sí? Bueno, entonces será necesario también utilizar la función trigger, disparador, para que la referencia de punto muerto superior siempre aparezca en pantalla en la misma posición horizontal y no nos quede desfilando a lo largo de la pantalla, que también lo explicamos, ¿no? El tema del caballo en el hipódromo, sacaba fotos que si no sincronizaba el momento de disparo, a veces me salía el caballo bien en la foto, a veces salía solamente la cola, a veces salía la cabeza y a veces no salía nada. Entonces, para que siempre salga el caballo centrado en el medio de la foto, había puesto un disparador que tras un evento, ¿sí? Atravesaron un rayo infrarrojo, por ejemplo, ahí se dispare la cámara. El trigger es lo mismo. El trigger del osciloscopio, el trigger significaba disparador. O sea, cada vez que suceda un evento, a partir de ahí empezarme a dibujar la señal. Y habíamos dicho que el trigger, hay trigger ascendente y trigger descendente. Por ejemplo, trigger ascendente es cuando vos a partir de un cursor, que normalmente lo tenés acá arriba, a partir de ahí, cuando llega el mayor valor de voltaje de una señal, que a partir de ahí me lo muestre. Yo acá el mayor valor de voltaje lo puse a través del cursor del trigger, que es este que está acá. ¿Sí? O sea, a partir de cuando de esa señal, que el primero, fíjate que no lo toca, no llegó. Este sí llegó. Y la referencia incluso del punto muerto superior no llegó. Si yo les hago una pregunta acá, a ver. En esta señal, otra vez, Eric, Federico, Martín, atención. Y Maximiliano, ¿cómo estás? Yo ahí puedo observar perfectamente que hay un pulso incorrecto, lo dice acá bien claro, aparte de la referencia del punto muerto superior. No puede haber otra referencia después de 3 dientes después del punto muerto superior. O sea, o está, si la rueda dental de 36, tendría que estar acá y 36 dientes después. Esta señal me está diciendo que está roto un diente. Para que contesten todos. Eric, Federico, Martín, Maximiliano. Contesten. Esté bien o mal la pregunta, la respuesta. Me interesa que participen. Para saber que no estoy solo hablando también. Le vuelvo a hacer la pregunta. Esa distorsión en la señal, ese pulso incorrecto, ¿es por un diente roto de la rueda dentada? ¿Sí o no? Eso tienen que poner. Martín dice que, bueno, puede estar mal la rueda dentada, sí. Eli dice que no. Y Federico dice que sí. Y Maximiliano, respuesta. Si no, no sigo. Bien. Punto número 1. Tanto el que dijo que sí como el que dijo que no están en lo correcto. ¿Por qué? Porque podría ser que un diente esté roto. Una deformación de ese tipo capturada por un osciloscopio.
Pero tenemos que tener en cuenta algo. Que deberíamos hacer varias capturas. Sí, normalmente nosotros podemos poner el trigger para que la señal se quede congelada y que el osciloscopio espere a que ocurra un evento, que haya un pico de tensión más alto que los otros, por ejemplo, en este caso, para volver a dibujarla en el mismo punto. O sea, dibujo, borro, dibujo, borro, dibujo, borro. Entonces yo puedo, en el momento que dibuja, congelar y ver qué es el tercer diente. Volver a poner que el osciloscopio siga registrando. Vuelvo a congelar la imagen y veo que el pulso sigue estando en el mismo lugar. Ese es un problema físico, es un diente seguro. Pero si yo veo que esa falta del diente, ¿sí? O esa deformación, está a 3 dientes de la referencia de punto muerto superior y en la otra captura está a 30 dientes de la referencia de punto muerto superior, eso no es una falla física de la rueda dentada, no puede estar cambiándose el diente que está roto. Pero sí puede ser un falso contacto en los dos terminales del sensor RPM inductivo, en la ficha del sensor, en la ficha de la EQ, dependiendo de donde yo esté tomando la señal. Sí, normalmente donde llegan las señales, que sería en este caso en la EQ. Yo sé que acá hay otra limitación también con respecto a la toma de señales en el momento de hacer un diagnóstico, que podemos ver que en un auto está más fácil tomarlo de la EQ, porque la cuesta a mano, está fácil desarmar la parte del protector plástico del conector eléctrico, está todo muy a mano, ¿sí? Y en otro auto está totalmente imposible acceder a la EQ, que está metida por detrás de la guantera, y por más que la saque de ahí y la quiera bajar, no me da los cables, el largo de los cables para poder tomar una medición cómoda. Entonces decimos, bueno, para ese caso vamos a tomar la señal en el conector del sensor, porque la EQ está muy inaccesible. Bien, pero podemos cometer un error. Que la señal del sensor esté bien, pero no está llegando a la EQ. Por eso siempre hay que tratar de medir en la EQ. Me puede servir una toma de señal en un sensor y no en la EQ, cuando la señal tomada en el sensor me da mal. ¿Por qué? Porque si me da mal en el sensor, va a estar mal llegando a la EQ. ¿Sí? Pero si me da bien en el sensor, no me está diciendo que está llegando bien a la EQ. Entonces me puede hacer cometer un error el tomar la señal en el sensor. Y muchas veces hay que tomarse el trabajo, bueno, pero está inaccesible para hacer la medición. Bueno, ¿qué pin es? El pin 32 del conector 3. Bueno, descolga la EQ, metete por abajo de la guantera, busca el conector, ponerle una aguja de atrás, vuelve a conectar la computadora y vuelve a hacer la prueba. Porque si no se pierden, o sea, estamos tratando de hilar fino en el diagnóstico para no cometer errores. Vuelvo a repetir, creo que en alguna de las clases anteriores se los dije. Muchas veces las consultas que me hacen empiezan con decirme que hicieron todas las mediciones, dio todo bien, pero el auto anda muy mal. Está todo bien, pero el auto no anda. No existe esa condición. Si estuviera todo bien, el auto andaría bien. Si me dio todo bien y el auto anda mal es porque hay algo que me olvidé de medir, a mí mismo me pasa, o lo medí mal, lo medí en un punto donde no tengo que medir. Lo mismo decir, no, el sensor de RPM está bien. ¿Y qué hiciste para saber que está bien? Medí la resistencia. Grave error. En realidad no me interesa el sensor, me interesa la señal. Si el sensor tiene dañado el imán, la resistencia va a dar bien igual. Y un imán roto da un campo magnético más bajo. Entonces, ese es el problema de a veces decir, pero sos demasiado detallista para un diagnóstico. Estamos hablando de diagnósticos complejos.
donde normalmente pasa eso, que medimos todo, está todo bien, pero el auto no anda bien. ¿Está? Bueno, puede darse el caso de que todo lo que medimos está bien, porque está bien medido, y que el auto igualmente ande mal. Porque nosotros tenemos diferentes sistemas, ¿no? O sea, nosotros ahora nos estamos encargando de estudiar el sistema eléctrico de la parte de inyección. Pero también tenemos el sistema de combustible, el sistema hidráulico, ver qué pasa con la presión del caudal en el momento de la falla. También tenemos el sistema mecánico propiamente dicho, compresión, vacío del motor. No por esta distorsión, no estamos hablando de una falla de funcionamiento. Supongamos que medir la señal del sensor RPM bien, donde tiene que llegar, en el momento de que la falla estaba presente, y la señal medio bien, perfecto. Entonces esa señal la descartamos o ese circuito lo descartamos como un posible generador de esa falla, la causa de esa falla. Y después tenemos el sistema de aire, ¿sí? Si hay fugas de vacío, esas cosas. Hoy estaba en concesionario, ¿no? Ya les conté que estoy trabajando en Toyota. Vino una RAV4 híbrida 2021. Híbrido que tiene un motor a explosión. Los sistemas de inyección en esos Toyotas es inyección indirecta. Mariposa motorizada, tiene su motor, tiene una caja de cambios que es especial porque tiene el convertidor. Y el motorcito eléctrico, ¿sí? Un motor eléctrico que solamente se utiliza para cuando vas a muy baja velocidad. O sea, vos parás el motor en un semáforo, están los dos motores apagados, el eléctrico y el de explosión, y en el momento que empiezas el acelerador para salir, anda el eléctrico. Y por ahí a los varios segundos después, si hace falta, prende, o si estás a más velocidad, prende el de combustión, ¿sí? Y son motores convencionales dentro de todo, o sea, no hay grandes cosas. Pero, bueno, en el escáner había salido problemas con la segunda sonda lambda. Sí, o sea, dice en el escáner te dice sonda 1, S1, banco 1, cuando es la sonda antes del catalizador, y banco 1, sonda 2, cuando es después del catalizador, el sigla, ¿no? B1, S1, B1, S2. Y el código de falla, yo les digo, en concesionario no le dan mucha importancia tampoco a estudiarlo como estamos estudiando nosotros, menos el osciloscopio y todo eso, es todo más cambiar, ¿sí? Y probar, decir, poner otra sonda, y bueno, listo, ya está. Y en este caso, como salió un código de sonda lambda, banco 1, sonda 2, se cambiaron las dos sondas, cambian siempre las dos sondas lambdas. El concesionario dice, por experiencia, que si en el escáner te aparece una sonda lambda, termines cambiando la otra. Bueno, se cambiaron las dos ondas lambdas, ¿sí? Teóricamente eso tendría que haber solucionado el problema porque el escáner dijo que era la segunda sonda lambda, cambiamos las dos, no hay más problema. Si la segunda sonda lambda sale como código de falla, lo que está diciendo, hay que ver el código, porque puede ser circuito abierto, puede ser circuito positivo, puede ser circuito a masa, señal demasiado alta, demasiado baja. Es muy importante detallar o buscar el detalle de ese código de falla, no generalizar, es decir, dice sonda lambda 2 y ya voy a la sonda lambda, no. A ver qué dice. Bueno, el código se refería a que estaba con demasiado combustible. O sea, la sonda lambda daba un voltaje alto. En realidad puede ser un problema de catalizador. El auto tenía 36.000 kilómetros, de 2 años. Puede ser un problema de catalizador, o sea, cuando sale como segunda sonda lambda mezcla rica, es porque el catalizador no está catalizando.
Por lo tanto, no está sobrando oxígeno más allá de lo que sobraba antes del catalizador. No está haciendo la reacción química que oxida a todos los gases. ¿Sí? O sea, agregarle oxígeno a todos los gases. O sea, descombinarlo del CO2, descombinarlos, del CO descombinarlo y combinarlo con el H del hidrógeno, ¿sí? Del HC, del hidrocarburo. Entonces combino el hidrocarburo, el H, con el oxígeno, me queda H2O, agua, por ejemplo. ¿Sí? El vapor de agua que sale del catalizador. Bueno, esa es la reacción que tiene que hacer el catalizador. El tema es el siguiente. La sonda lambda que fallaba era la primera. La primera sonda, por envejecimiento, saben que en 2 años de uso, 36.000 kilómetros, la primera sonda lambda no tendría que haber envejecido nada, pero se ve que habrá habido algún defecto. La sonda lambda empezó a marcar mezcla pobre, o sea, cuando se va contaminando, cada vez tiene menor posibilidad de generar voltaje. Las ondas lambda son convencionales, no son ni de banda ancha ni nada de eso. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Y era el problema de la primera sonda. Pasa que no salió como código. La sonda lambda, al no poder registrar cuando la mezcla era rica, o sea, cuando la mezcla era rica, sigue marcando pobre, que es lo que pasa cuando las ondas lambda se contaminan, generan menos voltaje. Empezó a ensancharse el pulso de inyección sin que lo pueda registrar la sonda lambda. Al ensancharse mucho el pulso de inyección, salía con exceso de combustible que el catalizador no podía recombinar. Entonces, ¿qué pasó? Por la salida del catalizador salía mezcla rica. Pues si bien podía combinar alguno de los gases, al estar más allá de la relación ideal, de 14,7 partes de una por combustible, sino que estaba, 12:1, que es una mezcla más para máxima potencia que para una condición estequiométrica, el catalizador pierde rendimiento. Entonces, no es que pierda rendimiento crónico, sino que en ese momento no puede catalizar porque está recibiendo una mezcla rica. El catalizador está fabricado para recibir una mezcla ideal y de esa mezcla ideal recombinar los gases y hacer que salgan con un sobrante de oxígeno importante. ¿Sí? Por eso se llama catalizador por oxidación, porque está agregando oxígeno. Y cambiaron las dos ondas lambdas. Y el problema es que volvió, ¿sí?, con el código de falla de la segunda sonda lambda. Y dijeron, bueno, ¿habrá fallado la sonda lambda o es otra cosa? El tema fue el siguiente, o sea, cuando la primera sonda lambda empezó a generar menos voltaje, la computadora tuvo que darle más pulso de inyección para que la primera sonda lambda registre más voltaje y buscar ahí el equilibrio de las 14,7 partes de aire por una de combustible, lo que es lo mismo lambda igual a 1. Pero, y eso fue haciendo la adaptación a largo plazo. Adaptación a corto plazo es cuando la sonda lambda marca mezcla pobre, la computadora enriquece, se fue a rico. Tuvo que agregar combustible, empieza a subir un valor en porcentaje, un valor sin unidad, ¿sí? Bueno, ahí estamos con el fuel trim. Correcto, Eric. A eso iba. Y el tema es que el escáner Toyota primero usa el TouchStream, ¿sí? Así se llama el escáner, nada que ver con el full trim, ¿no? TouchStream. Y está todo en inglés. No todos acá en España saben inglés. Y segundo, que son todas siglas. O sea, no es que te dice short trim, long trim, sino que dice, por ejemplo, ST, B1S1, BST, B1S2.
Entonces son todas siglas y te digo que la verdad tampoco lo saben interpretar. Y bueno, yo veo que en el ajuste de combustible a largo plazo, long term, estaban un 53% más. O sea, el valor 0 es lo ideal. Si la computadora tiene que agregar combustible o agregó combustible y la sonda lambda ante el catalizador empezó a marcar bien, esa adaptación, un 1, un 2, un 3, un 5, un 6, sí, a veces en porcentaje, en este caso estaba en porcentaje, a veces es un valor numérico que va de 0, o sea, dirían de menos 30 a más 30, ¿sí? Por decirlo de una manera. Un valor integral se llama eso. Pero ese estaba en porcentaje. Y decía el ajuste de combustible de la sonda 1, 53%. ¿Qué pasa? La primera sonda lambda se murió. La cambiaron, pusieron 2 nuevas. Al poner 2 nuevas y no hacer el borrado de los parámetros, ¿sí? Entre esos los ajustes de combustible de largo plazo, quedó con exceso de consumo, 53%. Claro, con un 53% de combustible más, la primera sonda tenía que marcar siempre mezcla rica. Pero ese no era el problema. El problema es que al tener mezcla rica, porque tenía adaptado un 53% más de combustible, pasaba de largo por el catalizador, lo registraba la segunda sonda lambda y el código de falla que te daba era segunda sonda lambda mezcla rica. Todo lo que había que hacer en el momento que se cambiaron las sondas lambdas es borrar los parámetros de adaptación, que nosotros ya lo sabemos. Bueno, en parte, cuando incluso al hacer un service, cambiar bujías, cambiar filtros, limpiar inyectores, sacar fugas de vacío que pueda tener en la misión, nosotros lo que hacemos es borrar los parámetros de adaptación. Que arranque desde cero, dar una vuelta con el coche, ¿sí? Hacer lo que se llama el ciclo de manejo, llevarlo a diferentes condiciones, que a veces es muy difícil de hacerlo, ¿sí? Porque esto del ajuste de combustible a corto plazo, a largo plazo, que borrar los códigos falla y de repente te aparece un código P1000, mejor dicho, ¿sí? U otro número, que te dice ciclo de manejo sin realizar o monitoreo no efectuado. Es porque cada vez que vos borres los códigos de falla o hagas un service, un cambio en el estado de funcionamiento del motor para mejorarlo, por supuesto, hace falta hacer un ciclo de manejo y después volver a poner el escáner y ver, por ejemplo, si yo tenía 53% de adaptación de mezcla, cambié las ondas lambdas, tendría que haber borrado los parámetros, tendría que haberse ido a 0. Ahora, para que vuelva a tomar un valor, ¿sí? De ajuste, hay que hacer un ciclo de manejo, ¿sí? 10, 15 minutos andando con el coche por todos lados, diferentes regímenes, hay toda una rutina para hacer, que es muy difícil de respetar, pero la norma V2 dice eso. Y al volver al taller, volver a leer el full trim, ¿sí? El long, ¿sí? El largo, el ajuste de combustible a largo plazo. Y cuando volvió, estaba en un 4%, menos. O sea, 53% más, después de hacer un ciclo de manejo, fue lo mandamos al cliente a hacer eso, volvió con un 4%. ¿Sí? Yo no lo había hecho ese auto, lo había hecho uno de los mecánicos de ahí, que es un mecánico de tercera. Pero desconocía lo del ajuste de combustible. Porque ya estaban diciendo de que, bueno, que el cliente se vino a quejar de que se volvió a prender la luz de che, cuando pone el escáner salió la segunda sonda lambda, y dijimos, bueno, pudo haber fallado la segunda sonda lambda. Y vos sabés que tenés también parámetros, yo no sé si es una captura de datos, me parece que no, parámetros de air-fuel relation, de la sonda 1 y la sonda 2, o sea, la relación de aire-combustible, que en vez de dártelas en parte de aire por parte de combustible, 14,7 por A1 de partes de combustible en peso, perdón, te lo da en el valor lambda. Lambda igual a 1 es mezcla estequiométrica. Entonces te decía, la primera sonda, lambda igual a 1. Segunda sonda,
lambda igual a 1. En realidad, la segunda sonda tendría que marcar mezcla pobre. Mezcla pobre son valores mayores a 1 con respecto a eso. Pero después del ciclo de manejo, haber borrado parámetros de adaptación, hacer el ciclo de manejo, ya ver que no marca valores positivos de agregar combustible, sino negativo, le está sacando, ¿sí? Y aparte cuando vino el auto con un olor a mala combustión, de exceso de combustible, la primera vez, la segunda vez ya no se sentía ese olor. Ahí pudimos ver que el auto estaba funcionando bien. Igual tiene que hacer un ciclo de manejo mayor, pero lo que voy es que, fíjate que no siempre lo que te diga el escáner es lo que hay que cambiar. El escáner solamente te decía que en realidad no es el escáner, la culpa no es del escáner, sino que el que le da de comer. Me refiero a la culpa no es del escáner, sino de la EQ, de su programa de diagnóstico. ¿Sí? Pero en este caso no había ningún problema, era un problema de interpretación de datos. Con respecto, si volvemos al sensor de RPM, hay algunos coches, algunos sistemas, que cuando pones el escáner, pusiste contacto, conectaste el escáner, vas a códigos de falla y te aparece sensor de RPM, sin señal. Supongo que el auto no arranca, ¿sí? Pongo el escáner, sensor de RPM sin señal. Mido la señal con osciloscopio en los pines de la EQ. Y me encuentro con una señal limpia. ¿Sí? No hay distorsiones, no hay nada, está perfecta. Digo, la señal del sensor RPM llega a la señal, a la EQ, pero dice sensor RPM sin señal. Y la señal llega. Lo medí con el mejor instrumento, en una condición, en el lugar donde tengo que medirlo, donde llega la señal, y que la falla esté presente, y está presente, no arranca. Si la señal está perfecta, ¿puede llegar a ser igual el sensor RPM? No, no hay posibilidad de que si la señal está perfecta y está llegando a los pines de la EQ, que el problema esté en el sensor. Porque la señal es el producto final de eso, ¿no? Entonces, si la señal llega perfecta hasta los pines de la EQ, pero el código de falla no lo borro y el auto no se borra. Si lo borro y no se borra, está presente, presente, presente. Y no arranca. Y el código sigue saliendo. ¿Cuál sería el problema? ¿A qué apuntaríamos normalmente? Pregunta de vuelta para Eric, Federico, Martín, Maximiliano. No arranca. Pongo el escáner, sensor de RPM sin señal. Mido la señal mientras el auto no está arrancando y a donde llega la EQ y la señal está perfecta. ¿Cuál sería, por lógica, el problema? Participen, digan cosas. Estén mal o bien, es bueno que participemos. Porque aparte hay veces que hago preguntas y puede estar bien tanto una respuesta A como la respuesta B, dependiendo cómo lo tomemos, ¿no? Si la señal llega bien, pero sale como código, ¿quién tiene el problema? Aparte del dueño del auto que nos pasó el problema a nosotros, el problema lo tenemos nosotros. Si no contestan, no sigo. La señal llega bien, pero el código no se borra, sigue estando presente, presente, señal, sin señal, sin señal. La señal llega bien, pero no arranca, correcto. Y sale como código de falla, que es el sensor de RPM sin señal. Podría, voy a facilitar, porque si no nos quedamos acá sin hablar. Podría llegar a ser que hasta los pines de la EQ, porque nosotros dijimos, nosotros vamos a tomar la señal en el conector
de la EQ. Bueno, no tengo ninguno cerca. Sacamos la tapita de plástico de atrás, tomamos la señal desde atrás con 2 agujas, miramos bien que entren bien las agujas y bueno, ya sabemos porque estábamos tomando la señal, está bien. Ahí me empezó a gustar más, Martín. Que la EQ no reconozca la señal. Falso contacto en el pin de la EQ. Correcto. Ambos tienen razón. O sea, nuestra lógica es, si la señal, yo estoy segurísimo que está llegando bien, porque no es que le medí la resistencia al sensor, no es que medí solamente continuidad de los cables del sensor, sino que miré la señal, el producto final de todo ese circuito y está llegando donde tiene que llegar, y lo estoy mirando con un osciloscopio, donde no hay posibilidad de errarle, porque estoy viendo cada paso de diente, y me sigue saliendo el escáner que está sin señal, el problema puede estar interno en la EQ. Desde el pin de donde yo estoy tomando, que llega bien la señal, para adentro. De repente ese pin va a la placa del circuito impreso y ahí está desoldado, está con una soldadura fría, está con algún problema. Interferencia tampoco hay, porque lo estoy mirando con osciloscopio, que con el tester sí se me puede pasar un problema de interferencias. Entonces uno dice, bueno, es la EQ. La abrís, por ahí la ves bien, qué sé yo. O sea, para el que repara EQs puede sacarla, poner en el banco de pruebas y poner, qué sé yo, agujas o resoldar y ponerse a medir dentro del circuito, siguiendo las pistas, a ver a dónde van, a qué integrado, y ver si ese integrado le llega bien la señal igual, y si el integrado tiene una señal digital para el micro o para un segundo procesador, ¿sí? O un procesador de la señal de RPM. Entonces, puede investigar más cosas que nosotros. Pero si no estamos en la reparación de EQ, si nosotros llegamos hasta el pin de la EQ, podemos abrir a ver si hay sulfato, si hay agua, presencia de humedad, ¿sí? Soldadura fría, puedo resoldar, pero la veo impecable. Y es más, vamos a ser buenos, que tenemos un colega que tenía una computadora esa y nos prestó, ¿sí? Desinmovilizada, dijo, toma, que tengo, te la doy, esta funciona perfecto. Y la coloco, le doy arranque, no arranca. Por lo menos ya sé que la EQ no es. Miro los códigos de falla sin señal de sensor RPM. Es totalmente ilógico. Hay algo mal en el programa de la EQ. Y sí, muchos autos, incluso viejos, muchos no, algunos sistemas, incluso viejos, como la MA 1.7, la MA 1.7 era una monopunto de Clio, de Renault 19, de Fiat Tipo. Mientras la computadora no reciba la señal de RPM, aparece ese código. Vos le diste arranque, el auto arrancó, desapareció el código. No es que hay que borrarlo ni nada, es un código que aparece cuando pones contacto, porque está sin señal de sensor RPM y eso es normal. Ahora, ¿por qué el ingeniero que desarrolló ese software lo puso como código de falla, sabiendo que es normal que no haya señal cuando el auto no está en marcha? Lo hizo para confundirnos a nosotros, porque otra no hay. El tema es que por ahí no arrancaba por otra cosa. No anda la bomba de combustible. Vos fuiste, qué sé yo. O sea, por empezar el diagnóstico, pusiste el escáner. Sin señal de sensor RPM, te olvidaste incluso de ver si había pulso de inyección y pulso de encendido. Con una punta lógica. Una lamparita de prueba. Porque si ya te está diciendo el escáner que no hay señal de sensor RPM, ¿para qué vas a ir a medir el pulso de encendido y el pulso de inyección? Si ya sabes que si no hay señal de RPM no va a haber eso tampoco. Y lo estamos haciendo un diagnóstico seguido por lógica. Yo les voy a pedir varias veces que por más que sea lógico algo, que lo hagan igual.
O sea, si me dio sin señal sensor RPM, pero tengo pulsación, tengo pulso encendido, hay un error en el software de esas EQs. Nos pueden pasar esas cosas. Nos va a pasar esas cosas. Entonces, hay que tener a veces que salir también de la lógica de uno. Si está todo bien, pero el auto no arranca. O todo lo contrario. Me está diciendo que está mal el sensor RPM, pero yo veo que está bien. Me hace dudar de si la medición que estoy haciendo está bien hecha. Porque si me dice que no hay señal de sensor RPM, lo cambio. Me dice no hay señal de sensor RPM, le cableo los dos cables por afuera. Me sigue diciendo que no hay señal de RPM, cambio la EQ, me sigue diciendo que no hay señal de RPM. Tiene que ser un error de software. Hay veces que aparecen códigos de falla que no los puedes borrar. Aparecieron y no los puedes borrar. Y el auto anda perfecto. Está bien, generalmente eso que no puedes borrar no dejan la luz prendida de check. Pero pones el escáner y sale un código de falla que te molesta decir, pero lo quiero dejar perfecto, sin ningún código, y un código de falla, qué sé yo. Bueno, acá en Europa se usa mucho para los autos nafteros, gasolina, el tema de la EGR. Y aparece un código de falla de EGR, de EGR, de EGR, y no lo puedes borrar. Y se va con el código de falla de EGR, porque no lo puede borrar y está todo bien. Tiene un sensor de posición, está bien, tiene un actuador y está bien. Es más, pudiste haber comprado la EGR, puesto la EGR nueva y sigue saliendo el código de falla. Y no hay problema de cableado. Está todo perfecto y sigue saliendo. No puede borrar. Y por ahí decís, bueno, conseguí una computadora usada, la virginicé y la pude emparejar y no aparece más el código. Era la EQ, perfecto. Pero generalmente no virginizamos la EQ y la ponemos y después con el pin code o si tiene emparejamiento automático la emparejamos. Lo que hacemos es clonarla. O sea, de la computadora digo, bueno, hay un código que no se puede borrar, es la EQ. Vamos a buscar otra EQ. Conseguí una. Vamos a clonarla. Le paso las memorias. Y dentro de las memorias le paso el problema. ¿Y por qué pasa eso? Por errores de software. Por eso es que muchos sistemas con una actualización de software, ¿sí? Lo que se llama telecarga en Peugeot, por ejemplo, programación en Renault, calibración en Ford, ¿sí? Pasarle un archivo de actualización de software es para corregir esas cosas. ¿Sí? Hay veces que los errores de software nos pueden generar códigos de falla sobre todo, que pudieron haber aparecido, pero después no los pudiste borrar. Y eso te lleva a diagnósticos erróneos o a veces a decir, bueno, ¿qué hago? Cambio la EQ porque la EQ es lo último, ¿no? Es por descarte. Si la señal está llegando bien, pero el escáner me dice que está mal, el escáner es raro que sea el problema, ¿sí? El software del escáner. Normalmente el problema está en el software de la EQ. Llegó a una condición en la cual determinó que hay un problema, almacenó ese problema, y lo normal es que si vos solucionas el problema y borras el código, desaparece. Pero por ahí el software de la EQ tiene un error, que aparece el problema, y cuando le das la rutina a través del escáner de que borre ese código de falla, en realidad borra los datos de otro casillero que no tiene nada que ver con ese código de falla. Entonces ese código de falla no lo puedes borrar. Desde que estoy acá en España hace un año y medio, un poco más, en 2 coches me pasó. Esto de error de software. Uno, creo que lo expliqué apenas comenzamos el curso con el SEAT S Ibiza,
que se ponía, daba los códigos de fallos de encendido, fallos de combustión, es decir, de todos los cilindros, y cortaba 2 cilindros y era imposible de usarlo. Y quedaban cortaban 2 cilindros todo el tiempo hasta que borraba los códigos de falla, andaba 7 días bien y de vuelta lo mismo. Decidí comprar una computadora usada y decidí emparejarla. Si en ese caso no hay que borrar no hay que virginizarla, simplemente hay que ponerla en el coche, levantar el pin code y hacer un procedimiento con el escáner para volver a emparejar, que lo pude hacer sin problema. Pero, ¿por qué con otra ECU no hizo más la falla? Por un error de software, otra vez. O sea, llegó a estar en un bucle que no salía. Yo dije, pero si ya probé todo, no cambié bujías, compresión de los cilindros bien, inyectores perfectos, no hay fugas de vacío, el pulso de inyección perfecto, en el momento trataba de buscar el momento que aparezca la falla, pues 7 días andaba perfecto. No es que el auto empezaba a fallar o cambiaba no, de repente se ve que detectaba algo como un fallo de combustión, que es normal, de miles de combustiones que tenés por segundo, ¿sí? No, por segundo no tenés miles. Por minuto, alguna pudo haber fallado y que después de un conteo aparezca el código. Pero hay algunas computadoras, por la actualización del software, ¿qué hace? Detecté una falla de combustión, perfecto, conteo 1. Otro fallo de combustión, 2. Por ahí cuando llega a 20, ahí te da el código de falla, se pone en emergencia. Pero vos solucionás el problema y tienes que seguir andando. Bueno, yo borraba los códigos, se borraban los códigos, pero a los 7 días de andar, otra vez con el mismo problema. Y no le encontraban ningún fallo de combustión. También es un auto que tiene 150.000 kilómetros, ¿sí? Es normal que no esté perfecto. Y la computadora que le puse tenía otro número de software. La del auto, no me acuerdo qué año era. Vamos a poner 2012 y le puse una del 2014, la computadora, viste que generalmente en las computadoras Marelli, en las Bosch figura la fecha. Y tenía otro número de software, más alto. Y dije, bueno, vamos a probar con esta. Y con ese número de software, hace, qué sé yo, 15 días que están dando y todavía no apareció con la falla. Ahora, ¿se podía haber corregido sobre la misma ECU? Bueno, por eso el tema del CATAG, el que es para los que permiten hacer este tipo de programaciones, sirve, porque si conseguís solamente el archivo de esa otra computadora que tiene un software más actual, sí, le podés cargar ese. Pero a veces son problemas de software. ¿Por qué? Porque al ingeniero desarrolló el software, lo tuvo en prueba, no pasó nada. Generalmente la prueba no es que andan con el coche 600.000 kilómetros y ven cómo reaccionó el programa de la ECU a cada condición. Por ahí le hicieron 30.000, 40.000, 50.000 kilómetros, anduvo perfecto, es un montón, ¿no? Entonces, listo, el software aprobado a la línea de montaje. Estaba a programar todas las ECU con ese software y nunca se había probado ese software cuando tenía 150.000 kilómetros. Entonces, esas cosas nos podemos encontrar que son el descarte de todas las otras pruebas que nosotros podemos hacer, señales de sensores, señales de actuadores, pero haciéndolas correctamente. O sea, yo puedo decir, bueno, mira, hay un 99% de probabilidades que el problema sea el software de la ECU. ¿Sí? O casi un 100%. Pero una vez que yo aprendí a medir cada señal como corresponde, en el momento que esté la falla presente en lo posible, con estos errores de software, es muy difícil porque no hay falla. O sea, existe la falla, pero el nuevo software es más tolerante y por ahí empieza un conteo de fallas, de fallos de encendido. Y si después de un lapso de tiempo no se vuelve a repetir, los borra y arranca desde cero. No se repite, arranca desde cero, porque el fallo no está. Es un pequeño fallo puntual cada tanto,
que el mismo software, cuando no lo detecta en un lapso de tiempo, digo, bueno, no puede ser que te hayas tenido 10 fallos de encendido y pasaron 2 horas de funcionamiento y no volvió a fallar. Yo te borro ese conteo de fallos, que llegando a 20 te prende la luz de check y no te dejo hacer andar el coche más que en 2 cilindros, que es imposible. Así que pasan esas cosas también. Acá, por eso les digo, no me pasó tanto en Argentina, pero acá que estoy en Europa, yo a veces digo, tendría que andar mejor. Y sin embargo, bueno, pasan esas cosas. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la intención es, cuando estamos analizando señales de sensores con osciloscopio, tener en cuenta bien qué es lo que queremos observar. Tener en cuenta que hay que tomarlo donde llega la señal. Tener en cuenta que la señal va a ser válida, o mejor dicho, la comprobación va a ser válida si la falla está presente. ¿Sí? Si no está presente, puede ser que estemos viendo, nos da bien y decimos está todo bien, pero la mediste cuando estaba todo bien, no cuando el auto falló. Así que bueno, preguntas, señores. Vamos bien. Ayer fui a ver un 206 que no arrancaba. Se quedó sin batería, le pusieron una batería nueva, le estuvieron dando arranque, no arrancó, me llamaron, fui con el escáner, una M744, ¿sí? 206 cabrio acá, pero viene con esa eco. En Argentina también venía con esa eco el cabrio. Y auto viejo, para lo que es acá Europa. Y pongo en la computadora el escáner, me salen parámetros que unidad de control bloqueada. Unidad de control bloqueada es porque o la BCI no le mandó la señal de desbloqueo porque no reconoció la llave, porque se perdió el transponder, porque no anda la antena del inmovilizador, o porque se corrompió el archivo de la EQ de emparejamiento con la BCI, o la BCI se desprogramó el código de la llave. ¿Sí? Entonces, como me salió bloqueada la EQ, si en los parámetros te dice unidad de control bloqueada, dije, bueno, voy a entrar a la BCI con el escáner, con el launch. Bueno, primero con el launch tenés la posibilidad de ver versión de EQ. Aparecen todos los datos del número de software, número de hardware. En la BCI, perfecto. Lees los códigos de falla, pérdida de comunicación con la EQ. Con la BCI, ¿no? O sea, no. Vos te conectabas a la BCI, te podías conectar. Pero cuando querías leer los códigos de falla, se desconectaba el escáner. Cuando querías ver parámetros, se desconectaba el escáner. Cuando querías hacer alguna función especial, que lo único que tenía de función especial era borrar kilometraje de mantenimiento. No tenía ni el launch, no tenía ni telecodificado ni nada. Entonces no podía avanzar, porque no podía saber si era problema de conocimiento de la llave o falta de emparejamiento con la ECO. Entonces, como tenía otro 206 ahí que está para desguace, le saqué la EQ, me la llevé, me la traje acá al laboratorio, la desinmovilicé con un archivo de IMOF de un M744 de Argentina y se la puse y hoy fui y arrancó. O sea, la intención no es desinmovilizar, era simplemente para ver que si la ECO estaba bloqueada, si la desbloqueo se arrancaba igual. Y arrancó. Pero dejó la luz prendida del airbag. ¿Alguien sabe por qué pudo quedarse la luz prendida de airbag con cambiar la ECU de motor? ¿O realmente ella lo tenía de antes y el cliente me dijo, ah, no, pero antes la luz de airbag no se prendía? La luz de airbag, la luz de testigo, ¿no? La de fallo de airbag. La que debería prenderse cuando pones contacto y apagarse enseguida. En el 206, la arquitectura electrónica es full MUX. O sea, tenés
que el airbag pertenece a una red WAN. Y la EQ de motor pertenece a una red CAN. Pero hay algo, que es que el airbag necesita la señal de velocidad del vehículo, porque con eso discrimina qué va a detonar. Si chocas a 15 kilómetros por hora, te saltan solamente los pretensores. Si chocas a 25 kilómetros por hora, saltan los pretensores y el árbol del conductor, que está muy cerca del volante del pecho del conductor. Si chocas a 28 kilómetros por hora, salta también el acompañante, que está muy lejos de la guantera, ¿no? Entonces, necesita la velocidad del vehículo. Si la desinmovilizás, la BCI la reconoce. El problema es cuando, por ejemplo, si yo hubiera puesto el escáner y porque el auto no arranca y en la inyección me dice que hay ausencia de comunicación con la BCI o ausencia de comunicación CAN, porque entre la BCI y la ecomotor es CAN la red, y la desinmovilizás, el auto te arranca, pero no sale de modo economía, no reconoce no anda nada del cuadro de instrumentos porque está interrumpido por ahí la red CAN. Pero en este caso no salía problema de red CAN, salía simplemente el código de falla. Encima, cuando está bloqueada la EQ de inyección, no te deja leer códigos de falla. O sea, te deja leer códigos de falla, sí, pero si no había ninguno, antes que quede bloqueada, va a quedar sin ninguno. Y si empezás a desconectar sensores, por ejemplo en contacto, porque el auto no arranca, o le das en el momento de arranque, no los registra. Y si tenía códigos registrados en memoria, no los borra, porque está bloqueada. ¿Sí? Lo del airbag es por un tema de telecodificado de la EQ de inyección. El archivo que yo tenía de un auto argentino desinmovilizado, de un M744 desinmovilizado, era para un sistema sin ABS, ¿sí? Y el auto este trae ABS. Sí, acá todos por obligación tenían airbag ABS, casi todos de aquella época venían con airbag y ABS. Si el auto viene con ABS, quien aporta el dato de velocidad del vehículo es el ABS a la red CAN. La red CAN está comunicada a la EQ de motor, que recibe el dato de velocidad del vehículo del ABS, y la BCI también recibe la señal. O sea, trabaja con la red, va el dato para todos lados pertenecientes a la red. La BCI se lo da al cuadro de instrumentos por una red WAN y por otra red WAN se lo da al airbag. Si el auto viene sin ABS, quien tiene que aportar la señal de velocidad del vehículo es la EQ de inyección, a través del sensor de velocidad que tiene la caja de velocidades. Pero si viene con ABS no tiene ese sensor. Entonces, ¿cuál era el problema? El archivo desinmovilizado estaba configurado para sin ABS. Entonces, el telecodificado que tenía la EQ era sin ABS. Entonces, si viene sin ABS, dame la señal del sensor de velocidad del vehículo. No tiene sensor de velocidad del vehículo porque viene con ABS el auto. Pero la codificación, la configuración que tenía la EQ era sin ABS. Entonces no le estaba aportando, no estaba esperando la red, la señal de velocidad del vehículo, sino que del ABS. La estaba esperando de un sensor que la tome la EQ de inyección, multiplexe la señal y la mande por red CAN a todas las unidades de control participantes de la red CAN, que es el ABS, que no necesita señal de velocidad de vehículo porque estaba como ausente, y la BCI para que a su vez de tomar esa señal de la red CAN, pasarla a las redes WAN y dársela al cuadro de instrumentos y a el airbag. Quiere decir que había dos cosas que no funcionaban. Uno, de que el airbag
no tiene, o sea, vos pones un escáner y te dice ausencia en el airbag, ¿no? Ausencia, señal, velocidad del vehículo, redcam. Y es un problema de telecodificado del IQ. ¿Qué se arregla? O sea, pones el escáner, entras a la parte de funciones especiales, telecodificado, y te dice qué tipo de electroventilador, qué tipo de sensor de presión del aire acondicionado, si viene con ABS o sin ABS. Bueno, lo tenía puesto con ABS. Y se solucionaba. Lo otro que no iba a andar es el velocímetro, porque también se toma del mismo sensor de velocidad, o el ABS que lo aporte o el sensor de velocidad. En este caso está esperando que lo aporte el sensor de velocidad y no tiene, porque tiene ABS, pero está configurado como que no tiene ABS. ¿Sí? O fíjate las vueltas, ¿no? Pero bueno, esto se aprende a los golpes. Esto me pasó hace, qué sé yo, hace 20 años más o menos. Pero con la MP 7.2, la anterior, 1.6, 8 válvulas. Este es un 1.616. Así que bueno, vamos aprendiendo de las cosas que van pasando y a veces nos volvemos locos, pues, o es un error de software o es un error de este tipo, ¿no? Muchas veces las CQ se tocan, se modifican los archivos para potenciar, por ahí logran sacar más potencia, pero el archivo cuando se grabó se corrompió un casillero y te puede volver loco. Por eso es que en concesionario, por ejemplo, yo trabajé acá 3 meses en Peugeot, Citroën, Fiat y Kia. Y lo primero que hacen es ver los boletines de servicio, cuando viene un auto a hacer el primer service, el segundo, el tercero, si salió una actualización de software. Salió una actualización de software, listo, hacerle una telecarga, cambiarle el software. Incluso antes de poner el escáner para leer códigos de falla, ver si hay algo, no, cambiarle ya directamente, hacerle la actualización del software. Porque se evitan un montón de problemas, porque hay veces que aparecen códigos de falla o fallos de funcionamiento sin códigos incluso, por error de software. ¿Sí? El software puede funcionar bien 1, 2, 100, 1000, 5000 veces, y en un momento una combinación de datos con un desgaste X del motor lo lleva a una condición de funcionamiento totalmente inadecuada, inestable. Entonces, bueno, borro parámetro de adaptación y ya está, pero por ahí, hasta ahí hay un error, porque no se había encontrado el error porque nunca había llegado a esa condición. Tuvo que haberse hecho un cierto recorrido con el vehículo como para hacer pruebas que se reporten esos problemas y puedan hacer una actualización de software. Aunque ustedes no lo crean. Bueno, señores, nos vemos entonces la próxima clase. ¿Les parece? No los entretengo más, que nos pasamos de hora. Muy bien, señores. Gracias por participar. Un abrazo. Buen fin de para todos. Nos estamos viendo.